Hola chicos, buenas tardes. Aula 300. Buenas tardes BBB, ¿me escuchan bien? ¿Nos escuchan bien? Bien. Vamos a comenzar. Me parece que para ir acomodando mejor este recambio de aulas, lo que vamos a hacer es esperar un poquito para entrar. Ya después les confirmamos a qué hora empezamos los sincrónicos, martes y jueves. Por ahí no al tope de horas, sino esperamos un poquito más. Así no entramos todos apurados, no es necesario apretarnos, ni mucho menos. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Hay preguntas? ¿Se está viendo bien en YouTube? A ver si tenemos... Bueno, hoy es el último día que vamos a trabajar sobre representación de números, ¿sí? Tenemos dos tipos de números, que son los números enteros y los números fraccionarios. Como habíamos trabajado ayer y antes de ayer, las representaciones decimales de las fracciones eran de dos tipos. Uno era bueno, en realidad tres tipos. Habían las expresiones decimales exactas, las expresiones decimales periódicas y las expresiones decimales mixtas. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a terminar de trabajar hoy, que es, digamos, los temas que van a terminar de entrar en el práctico del lunes, es, como nosotros tenemos que lidiar generalmente con expresiones periódicas que tienen infinitas cifras, en la parte decimal, digamos, entonces lo que necesitamos es tener alguna convención o ponernos de acuerdo cómo vamos a elegir la cantidad de cifras primero, ¿está bien? Y después, ¿cómo las elegimos? ¿Cómo hacemos que esas aproximaciones funcionen bien? ¿Está bien? Y que sean buenas aproximaciones. Entonces, en la última sección del primer capítulo, que dice cálculo y bioestadística, hablamos de error absoluto y relativo, precisión y exactitud, que son todas cuestiones que ustedes en su práctica profesional van a tener que tener en cuenta todo el tiempo, ¿sí? Y hay básicamente tres conceptos que nosotros, y que ustedes por supuesto que ya los han leído, que son redondeo, truncamiento y cifras decimales, cifras significativas. Entonces nosotros hay tres conceptos que son cifras significativas, que con eso empieza
la última sección, cifras significativas. Después hay dos tipos de aproximaciones que vamos a usar nosotros para números reales, que son el redondeo y el truncamiento. El redondeo y el truncamiento, ¿está bien? Y después hay otra cosa que tenemos que diferenciar bien, es cifras significativas y cifras decimales. Cuando hablamos de cifras decimales, siempre estamos contando dígitos a la derecha de la coma, que en nuestro caso es punto. Esa es básicamente el resumen de la sección, de la última sección de este capítulo de números reales. Sí. ¿Estamos saliendo bien por YouTube? Hola, Nica. Si estamos saliendo bien por YouTube, si está saliendo bien, dejamos el video ahí en YouTube. En el caso de que haya algún problema, Nica, con la señal de YouTube, ahí ponemos BBB para terminar terminar la clase. Gracias. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir directamente a los ejercicios. Vamos a ir directamente a los ejercicios. Y vamos a pensar en el problema 1, de esta sección, que es, yo tengo todas estas expresiones, estas expresiones decimales. Acá ya hay un error, digamos, que en el apunte, que en lugar de coma va punto. Y lo que tenemos que usar es la notación de punto flotante. ¿Está bien? Para determinar cuáles son las cifras significativas de estos números. ¿Por qué nosotros pensamos en cifras significativas? Porque son las que utiliza la computadora, cualquier sistema de cómputo, para hacer las cuentas. Entonces, cualquier calculadora, cualquier computadora, tablet, notebook, software de cálculo, cuando ustedes ingresan un número y quieren hacer una cuenta, lo primero que hace la calculadora es obtener su representación en cifras significativas, ¿no? Y en punto flotante. Ustedes vieron que el punto flotante siempre es un número por una potencia de 10. Es el número por la potencia de 10, o sea que el punto flotante, la notación de punto flotante es muy similar a la de notación científica. La única diferencia es que el número que multiplica la potencia de 10 tiene que ser un número que está entre menos 1 y 1. Esa es la única diferencia. ¿Está bien? Pero el tema de cómo corremos la coma para la izquierda, para la derecha, cómo eso se traslada a la potencia de 10, es exactamente lo mismo que estuvimos haciendo ayer. ¿Está bien? Respecto a notación científica. Entonces, acá, para trabajar con punto flotante, yo tengo que obtener un número que está entre menos 1 y 1, digamos, ¿no? ¿Sí? Que este número está entre menos 1 y 1, pero lo primero que dice la definición de cifra significativa es que después del punto, de la coma, tiene que haber, ¿está bien?, un número no nulo. ¿Está bien? Entonces, si bien este número está entre 0 y 1, el número exactamente que está después de la coma no es 0, no es distinto de 0. Entonces, ¿cuántos lugares tengo que correr la coma acá? 2.
Entonces, si corro dos lugares la coma, esto ahora va a quedar 0,3280 por 10 a la menos 2. ¿Por qué? Porque yo corrí la coma 2 lugares a la derecha. ¿Está bien? Entonces, esta es lo que se llama la notación de punto flotante, que fíjense que es parecida a la de notación científica. Siempre el número está entre menos 1 y 1, o sea que la parte entera sí o sí tiene que ser un 0. Acá, ¿tu nombre? Oriana preguntaba si sí o sí a la izquierda del 0, de la coma tiene que haber un 0, y efectivamente tiene que ser un 0, porque yo pido que este número, coma o punto, ¿qué va coma o punto? Punto. Este número tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Entonces ahora sí empiezo a contar las cifras significativas. Y ahí había como varias definiciones de cifras significativas, y una de las que aparecían era que los ceros que están a la derecha, que aparecen a la derecha y que no hay más nada no nulo a la derecha, ¿está bien? Esas dejan de ser significativas. Entonces, en este caso, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? No, 3. Porque las cifras significativas se cuentan a partir del punto. ¿Está bien? A partir del punto, y esta es 1, 2, 3, este 0, ya después de este 0 no hay más nada. Entonces, esta deja de ser significativa, y ¿eso qué implica? Que no necesito retenerla en la mente. ¿Está bien? Y ustedes piensen que la calculadora, básicamente cuando ustedes le ponen los números, ¿está bien? Ese número, lo que tiene que hacer la calculadora o la computadora es llenar los espacios que tienen, que están medidos en gigabytes, digamos, ¿no? Y está la memoria RAM, la memoria ROM, el espacio, la memoria, ¿está bien? Todos esos son lugares que se tienen que llenar con estos números. Entonces, si este 0, tenerlo o no, da lo mismo, ¿para qué voy a usar memoria para guardar este 0? No lo guardo. Entonces, guardo lo que está acá. ¿Se entiende? Entonces, este número tiene ¿cuántas cifras significativas? 3. ¿Estamos? Sí, pregunta. Por ejemplo, si yo tengo 0.3280 y tengo un 4, ¿cuál sería la cifra? Entonces, a ver ahora, supónganse, acá, ¿tu nombre? Sofía está preguntando qué hubiese pasado si el número, esta es una muy buena pregunta, hubiese sido este. Entonces, fíjense que ahora este 0 ya es significativo. ¿Por qué? Porque después de este 0 hay un 1, hay un 1 que es no nulo, ¿se entiende? Este sí lo saco, pero este no. Entonces, ¿cuál sería la notación en punto flotante para esta expresión? Ahí yo les ayudo. 0.3201 por 10 a la menos 2, como, ¿está bien? Y ahora este número, ¿cuántas cifras significativas tiene? 5. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Esas son todas. Acá está tu nombre. Pablo está preguntando si nosotros originalmente en el número le podíamos obviar el 0. ¿Está bien? Le podíamos obviar el 0. Y eso va a depender, y ahora se me ocurre un ejemplo, que dónde lo voy a escribir. Supónganse que yo tenga este. ¿Puedo eliminar este 0? Porque si elimino este 0, está al final. ¿Por qué no lo puedo eliminar? Porque yo sé que después de este 0, ¿qué viene? Un 2.
¿Se entiende? ¿Está? Y después del 2 viene un 0 y un 2 y un 0. ¿Está bien? Entonces, esta idea de identificar cuáles son las cifras significativas nos va a permitir a nosotros atacar el problema de precisión y exactitud. ¿Está bien? Que es algo que nosotros no vamos a elaborar en términos de error sistemático y error aleatorio. ¿Está bien? Eso probablemente ustedes cuando hagan mediciones de laboratorio en química o en física o en alguna química o en alguna biología, lo que sea, cuando tomen mediciones cuantitativas, ahí sí van a tener que tener en cuenta esos dos tipos de errores. Y esos dos tipos de errores hay que cuantificarlos utilizando estas herramientas matemáticas, que son cifras significativas, redondeo, truncamiento y cifras decimales. Pregunta, ¿nombre? Lucas tiene una pregunta. ¿Este de acá? ¿Este de acá? Lo que es uno solo. Pero acá, ¿por qué puedo borrar este 0? Porque no hay nada. Si hubiese acá, Lucas, ¿era? Lucas decía que ¿por qué borramos este 0 de acá si acá no lo teníamos que borrar? ¿Cuál es la diferencia entre este 0 y este de acá? El chirimbolito este. Este periódico me está diciendo otra cosa, ¿sí? ¿Está? Entonces, el que nosotros decidamos, por eso nosotros tuvimos que identificar las tres tipos de expresiones decimales que existían, que eran las finitas o las exactas, las periódicas puras y las mixtas. Eso era lo primero. ¿Está bien? Y ahora venimos a esta cuestión de significancia y error. ¿Se entiende eso? Bien. Vamos con este segundo. Ahora la coma, ¿para dónde la tengo que correr? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para la izquierda o no? ¿Está bien? Porque este número, ¿cómo se lee? Este número es 7.990.010.6. Y yo para escribir esto en notación de punto flotante, tengo que elegir un número entre 0 y 1. Entonces, ¿cuántos lugares tengo que correr la coma a la izquierda? 7 lugares, ¿no? Pues yo tengo que contar 1. Cuenten conmigo. Fíjense que si yo me hubiese quedado hasta acá en el 6, estoy usando notación científica. ¿Está bien? Estoy usando notación científica. Pero si quiero usar notación de punto flotante, bueno, corre una más. ¿Se entiende? ¿Está? Y ahora ya, entonces esto va a ser 0,799000106 por 10 a la ¿qué? A la 7. Entonces, fíjense que acá ya hay hay como un patrón, ¿no? Si corro la coma a la izquierda, la potencia acá es positiva. Y si corro la coma a la derecha, la potencia da negativa. Sí, nombre. Pablo, pregunta. Acá Pablo está preguntando cuál es la diferencia entre notación científica y notación de punto flotante. Lucas dice que le contesta que en punto flotante el número, el coeficiente este que aparece antes de la potencia tiene que ser un número estrictamente entre menos 1 y 1. Estrictamente entre menos 1 y 1. ¿Está bien? En cambio, en la notación científica puede haber un número hasta entre menos 10 y 10, si se quiere. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Que, de hecho, ¿cómo escribiríamos la constante de Avogadro en punto flotante? Por 10 a la 24, ¿no?
porque corrí la coma a la izquierda, ¿no? Y esta constante de Avogadro, ¿cuántas cifras significativas tiene? 4. Tiene 4 cifras significativas. ¿Se entiende? Fíjense que acá este 0 sí es significativo. ¿Por qué? Porque después del 0 tiene un 2. Sí. ¿Tu nombre? David, acá está preguntando. Acá David está preguntando cuántos lugares yo tengo que correr. ¿Cómo sé cuántos lugares tengo que correr? La coma. Acá Lucas contesta que en realidad eso tiene que ver con el número, ¿no? Entonces yo siempre cuando tengo punto flotante, siempre tengo que tener un número de la forma 0 punto. ¿Está bien? Entonces yo tengo que correr la coma para la izquierda o para la derecha hasta tener un número que tenga la forma 0 punto algo. Entonces eso va a depender de cada número. Por ejemplo, acá, este número, ¿cuántos lugares tengo que correr la coma? 2. Porque si corro 1, me queda 1 punto no sé qué, y eso no está en notación de punto flotante. ¿Está bien? Lo que... ¿no están viendo acá? Chicos, en BBB, ¿ven la flechita esta? ¿La que estoy moviendo? No se ve el cursor. Bueno, estamos pensando acá. En el C, ¿está bien? Entonces acá la notación en punto flotante va a ser 0.18004 por 10 a la 2. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? 5. Y fíjense que acá hay ceros, pero estos son significativos. Está bien, este 0, dice, bueno, tiene un 0 detrás, sí, pero como este 0 tiene un 4, entonces este se vuelve significativo, entonces este también. ¿Se entiende? ¿Sí? Veamos este acá. Sí. Nombre. Priscila. Pregunta. Preguntas, ¿por qué acá es menos 2? Acá, ¿para dónde corrí la coma? A la derecha. ¿Y acá para dónde la corrí? Para la izquierda. ¿Está bien? Para la izquierda. Bien, acá ¿cómo sería la notación para el D? Cero, ¿cómo? Punto. ¿Cómo 951? 851 por 10 a la menos 6, ¿no? Porque tuve que correr 6 lugares. Los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está? Y vamos con este último. ¿Cómo quedaría? Hay que correr 9 lugares para la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esto va a ser 0.81, 41, 84, 149, 00 por 10 a la 9, ¿no? ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tiene, o sea, 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas no sirven. Esos dos ceros los saco, No, ¿qué hice? Las escribí a propósito, pero ¿qué hice acá? ¿Se entiende? Estos ceros se descartan. Y de hecho, esto es lo que hace la computadora o la calculadora cuando... Esto es lo que hace la calculadora cuando ustedes ingresan los números. ¿Está bien? Decide,
representa el número en punto flotante con sus cifras significativas y después hace las cuentas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, nombre. Samila. Ah, Samira. Pregunta. Acá pregunta Samira si se puede achicar el número. ¿Qué significa achicar? Ah, acá, bueno, Samira ya se cansó de escribir tantos números y justamente como yo no quiero, o sea, yo estoy aproximando acá, entonces ahora tengo que tomar una decisión de cuántas cifras significativas voy a utilizar. Entonces acá viene lo de la aproximación y estos dos métodos que existen, que ¿cuáles son? Redondeo y truncamiento. ¿Qué es truncamiento? ¿Qué significa truncar? Es cortar. Yo agarro, vengo hasta acá, trácate. Corto. ¿Está bien? Corto. ¿Está bien? Redondear es casi, es cortar pero con una cosa más suave, digamos. Esa es la diferencia entre redondeo y truncamiento, y de hecho uno puede probar, bueno, después le voy a contar la historia, ¿no? Entonces, vamos a ir a la pizarra, vamos a la pizarra. El primer número era, ya en notación de punto flotante. O sea, ¿es 80 o 0,328? Así era, ¿no? El número. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el 8, el 0 no es significativo. ¿Está bien? Bueno, y ahora lo quiero redondear a 2 cifras decimales. Entonces, si yo lo redondeo a 2 cifras decimales, y esto ya ustedes lo saben, ¿está bien? Después de la coma tengo que contar 2 lugares, tengo 1, 2, y me quedo con esto. Y entonces acá la diferencia entre truncamiento y redondeo viene a cuento de lo siguiente. ¿Vamos bien en PBB? ¿Bien? ¿Alguna pregunta para el aula 300? Porque hasta ahora el aula 300 está a full. Ok. Por ahí cuando haya alguna pregunta, compartirla, así la compartimos. Eso. Bien, entonces, si trunco, corto, snip, snip y listo. Entonces el truncamiento a 2, fíjense que cuando ustedes les dicen redondeen o trunquen, siempre están trabajando, siempre tienen que preguntar ¿a cuántas cifras decimales? ¿Cuántas cifras decimales? ¿Está bien? Entonces, si ustedes usan truncamiento a 2 y el ejercicio pide a 2 cifras, ¿está bien? Entonces, cuento 2 y ahora digo, ¿truncamiento qué hace? Escribe directamente esto. Y para el redondeo, dice, bueno, yo voy a truncar a 2, pero me voy a fijar cuál es el dígito que sigue. Y Lucas, ¿eras? Lucas dice, como el dígito que sigue es mayor o igual que 5, entonces en lugar de 2, pongo un 3. Exactamente. ¿Está bien? Ese sería el redondeo de este número a 2 cifras decimales. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá cifras significativas y redondeo a tantas cifras decimales son cosas distintas. ¿Está bien? ¿Sí? Porque si hubiese sido 5, el redondeo también va a 0,33. Siempre el redondeo es cuando la cifra es mayor o igual a 5. Sí. Si en vez de 8 hubiese sido 4,
No importa. Siempre yo cuando... Acá está, lo que está preguntando Lucas es, en esta situación, supónganse que me dieron el número 0,54118, así, 0,5418. ¿Está bien? Y yo quiero redondear a dos cifras. ¿Está bien? A dos cifras decimales. El redondeo es 0,54. ¿Por qué? Yo conté dos cifras decimales después de la coma y miré que había en la tercera. Como este número es menor a 5, queda como está. Independientemente si el siguiente hubiese sido mayor o igual que 5, ¿se entiende? Yo siempre voy a mirar la cifra que sigue para el redondeo. En el truncamiento, corto y corté. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, estamos saliendo en vivo por YouTube. Digo, pero estamos saliendo por YouTube, en vivo. ¿Está bien? Y este video después se sube al aula. ¿Está? Usamos solamente la grabación cuando no podemos transmitir por YouTube, por cuestiones de wifi y esas cosas. Sí. Nombre. Tomás. Acá, si hubiese sido, acá pregunta, lo del truncamiento, ¿siempre son dos? No, siempre va a depender de cuántas cifras decimales me pidan. Si me hubiesen pedido 3, acá no hay nada que truncar. Sí. No importa el 8. Acá, exactamente, si hubiese sido, está este de acá, 0, no. No importa el 8 porque a mí me están pidiendo redondear a dos cifras decimales. Si hubiese sido, esta es una buena pregunta, Sofía. Si hubiese sido, por ejemplo, redondeo a 3 cifras decimales, entonces sí, ahí miro el 8. Y el redondeo va a ser 0.545. ¿Está, Sofía? Perfecto. ¿Está bien? Entonces, cuando trunco, ¿tengo que mirar el dígito que sigue? No. Cuando redondeo, sí. Esa es la diferencia. ¿Está bien? ¿Sí? Y digo, ¿cuál es el estándar para nosotros? El estándar cuando no se indica nada. El estándar es redondeo a dos cifras decimales. ¿Está bien? Ya sea que el número esté escrito en notación de punto flotante o no. Si a mí me dicen, haz esta cuenta, yo tengo que saber que el estándar, o por definición, como no me dijeron nada, estoy obligado a redondear a dos cifras decimales. ¿Está? Entonces, salvo que se indique lo contrario, el redondeo es a dos cifras decimales. ¿Estamos? Ese es el... Si no digo nada, es redondeo a dos de cifras decimales. Esté el número escrito como aprendimos o en notación de punto flotante. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si no digo nada, siempre son redondeo a dos cifras decimales. Ese es el estándar. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes en el práctico el lunes, cuando hagan el práctico, y de hecho todas las evaluaciones que hayan durante la cursada, salvo que se indique lo contrario, la respuesta tiene que estar redondeada
a 2 cifras decimales. ¿Está bien? Entonces, acá viene otra pregunta que es interesante. Supónganse que yo tengo que hacer ¿está bien? Y tengo que hacer esta cuenta y a mí no me dicen nada. O sea que yo tengo que dar la respuesta 2 en... Tengo que dar la respuesta, o sea, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es el resultado de esta multiplicación. La respuesta la tengo que dar, ¿está bien? Con 2 cifras significativas. Entonces, sí, pregunta, ¿cuánto da esto? ¿38.14 o coma 15? Ya estamos con problemas. ¿Qué pasó acá? Nahuel, ¿qué preguntas? ¿Es 38.14 o 38.15? 38, Sofía dice 38.15. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cómo hicieron esto? A ver, ahora díganme cómo llegaron a este número. ¿Cómo llegaron a este número? Hicieron esto, digamos. ¿Cuánto da? O sea, ¿qué es lo que hice acá? ¿Qué hice? ¿Hice truncamiento? No dije nada. ¿Cuánto da esta cuenta? 38.22. ¿Por qué esta diferencia? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Josué. Acá dice Josué. Este número se hizo, la multiplicación se hizo con los números tal cual venían y se redondeó el resultado. En este caso, ¿qué hice yo primero? Redondeé cada uno de los factores y después redondeé el resultado. ¿Qué les parece a ustedes que es más preciso? ¿El resultado de arriba o el de abajo? El de arriba. Entonces, ese es el otro estándar. ¿Cuánto se redondea? Se redondea solo el resultado. De hecho, si yo voy redondeando, a medida que voy haciendo las cuentas, estoy aproximando y entonces empiezo a modificar el resultado y eso es lo que se llama propagación del error. Entonces yo voy acumulando errores. ¿Está bien? Yo acumulo errores, entonces la respuesta final puede ser diferente y a ver, para los farmacéuticos y los bioquímicos, esta diferencia puede determinar si a ustedes a una persona le dicen que tuvo cáncer o no. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y digo, y acá estoy pensando, por ejemplo, uno usa, ¿cómo se llama? Unidades arbitrarias y demás, pero hay muchos marcadores sanguíneos, por ejemplo, que son indicadores de la presencia de por ejemplo, el cáncer de próstata. Hay un nivel que se llama PSA, que el cáncer de próstata afecta a los hombres, ¿no? Y tiene una incidencia interesante, o sea, una incidencia no interesante, sino significativa después de los 50 años. ¿Está bien? Hay un marcador que es el PSA, ¿está bien? Que puede determinar si una persona puede tener cáncer o no. ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, los mamogramas no son
marcadores sanguíneos, sino son más de, ¿cómo se llama? Análisis oculares, digamos, visuales. ¿Está? Pero entonces tenemos dos estándares. Si no se dice nada, se redondea a 2 cifras decimales, ¿no? Y después, ¿cuándo se redondea? Al final. Se redondea al final. ¿Está? Y como la mayoría de ustedes va a usar calculadoras, o bueno, pueden usar computadoras, la calculadora del teléfono, GeoGebra, etcétera, 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 a ustedes no les, ¿cómo se llama? No es un problema para ustedes hoy usar el número completo y redondear al final. En mi época, no la de Cristian, acá, si querés activar la cámara, ¿podés activar la cámara? Dale, ahí, fíjate si aparece, como para que te vean los de BBB. Y ahí, pero activarla ahí. Cristian se suma a la cátedra de matemática, ¿sí? Nos va a acompañar así Cristian Castillo. Él es que con el apuro del martes no los presenté, así que bueno, él también se integra al equipo, ¿sí? Y los va a acompañar durante, espero que no los veamos hasta junio, como todos van a promocionar, después no los vemos más. O los vemos en el pasillo. ¿Eh? Acá, bueno, la promoción está, acá el tema de la promoción directa está descrito en el programa. Y ahí están las cosas que hay que hacer para obtener la promoción. ¿Estamos? Sí. David dijiste, ¿no? David está haciendo una pregunta. Acá pregunta, dice, bueno, como los prácticos son remotos, y tienen que estar todos los ejercicios bien para que se considere aprobado, y eso nos obliga a tener tantos intentos como yo necesite. O sea, cada vez que ustedes hagan un intento, el práctico va a ser diferente. O sea, van a ser ejercicios similares, pero distintos. Para aprobar hay que tener todos los ejercicios bien. Por eso, ¿cuántos intentos hay? Todos los que ustedes necesiten, desde las 6 de la tarde a las 8 de la mañana. ¿Tu nombre? ¿Cómo? ¿Catarina o Catalina? Catalina pregunta cuántos incisos hay en el práctico. ¿Y cuánto dura el primer práctico? 20 minutos, dijeron, ¿no? Y habrá que no sé, 140 puntos, no sé, 130, estamos. No. Es chicos, o sea, es algo razonable, creo que es del orden de 12 a 15 preguntas. ¿Está bien? En 20 minutos. O sea que, digo, esto es para que ustedes lo vayan pensando, ¿sí? Porque es una actividad remota, nosotros no controlamos si ustedes utilizan el WhatsApp o no, pero en 20 minutos, si hay 12 o 13 preguntas, si ustedes todo el tiempo que tarden en sacarle foto, ponerlo en el grupo de WhatsApp y esperar la pregunta, se les terminó el práctico. El tiempo para el práctico. ¿Está bien? Entonces acá es decisión de ustedes. Y después de última, como dijimos al principio, ¿no? La honestidad intelectual. ¿Sí? Es ustedes contra el mundo. Y entonces el autoengaño, bueno, algunos viven felices con el autoengaño. Yo no, Cristian tampoco, así que digo, ¿no? ¿Se entiende?
¿Quedó claro esto, lo de los prácticos? ¿Sí? Pregunta. Nombre. Camila pregunta. Hay que hacer todos los... Acá pregunta con cuánto puntaje se aprueba. Si hay 14 problemas, 14 preguntas, y cada pregunta vale un punto, ¿cuál es el puntaje de aprobación? 14. Tienen que estar todos los puntos bien. Entonces, si hay 14 incisos y cada inciso vale un punto, ¿cuántos puntos hay que sacarse? 14. Si los incisos valieran 2 puntos, ¿cuántos puntos hay que obtener? 28. ¿Se entiende? Y si son 13, 26 o 13. Digo, ¿está bien? Sí, ¿estamos? Pregunta, ¿tu nombre? Pablo. ¿A dónde? Y preguntan a qué día se abre el trabajo práctico. ¿Esa información dónde está? En el aula. Siguen preguntando, Pablo, ¿de qué tema trata esto? Cada práctico, ¿de qué tema trata? De todo lo que vimos la semana anterior. O sea que, ¿qué vimos esta semana? Recursos humanos, energías renovables, ¿no? Lasaña rellena, termodinámica aplicada, todos esos temas entran en el práctico 1. ¿Está bien? ¿Sí? Y la canción completa de Muchachos, porque bueno, esta noche le vamos a ganar a Panamá. Bien. Vamos con el otro problema. El otro número que teníamos por ahí era 0,799000106 por 10 a la 7. Si este número lo redondeamos a 3 cifras decimales, aproximamos a 3 cifras decimales, entonces estamos pensando o truncamiento o redondeo. Si yo trunco a 3 cifras decimales, ¿cuál sería la aproximación? Sofía en BBB los madrugó mal, le ganó, así que ya está. Lo lamento. Ídola Sofía. ¿Y el redondeo? Redondeo a 3 cifras decimales. 0.799 por 10 a la 7. ¿Ven? Quedan iguales. ¿Por qué? Porque en la cuarta cifra decimal es una cifra que es menor o igual a 5. Es menor que 5. Entonces, si la cifra siguiente es 0, 1, 2, 3 o 4, la última cifra no se cambia. Si es 5, 6, 7, 8, 9, se cambia. Y ahí está, ¿sí? Sí. Si pido 2 cifras significativas o son 2 cifras decimales. Digo, exactamente. La otra pregunta es, esta es una muy buena pregunta. Supónganse que ahora yo pido aproximación a 2 cifras, ahora en lugar de decimales, significativas. O sea, porque yo ahora, acá dice, si pido a 2 cifras significativas, ¿está bien? ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que tomar 2 cifras significativas. Este número que está en notación de punto flotante, y ahora, ¿quién es? ¿Contestó?
María José. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tiene 2, 4, 6, tiene 8 cifras significativas. Pero ahora yo quiero redondear, María José nos dio la respuesta, a 2 cifras significativas. O sea, yo de todo esto me quiero quedar con 2 cifras significativas. Entonces, ¿ahora qué hago? Tengo que agarrar las 2 primeras o no, ¿no? Y ahora tengo que redondear. Si yo redondeo, como dijo María José, esto es 0.8 por 10 a la 7. Si acá redondeo. Si trunco, 0,79. ¿Está bien? ¿Se entiende cuando nosotros hablamos acá en cifras decimales? No. Cuando hablamos de cifras decimales, acá no nos importó si esto estaba en punto flotante o no, porque lo mismo lo habíamos hecho acá. ¿Está bien? Acá no pensamos en cifras significativas. Acá era redondeo a 2 cifras decimales, punto. ¿Está bien? Sí, acá Nahuel pregunta si el redondeo a veces, el truncamiento y el redondeo a veces pueden coincidir. Que es como Nahuel en BBB, como en este caso, ¿no? En este caso, el truncamiento y el redondeo coincidió. ¿Está bien? Pero la diferencia es, y esto es importante, chicos, cuando hablamos nosotros cifras significativas versus cifras decimales. Cuando yo hablo de cifras decimales, yo agarro el número como está y miro lo que está después de la coma. ¿Está bien? Cuando hago cifras significativas, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que ir a punto flotante. Paso a punto flotante y después de ahí hago la aproximación. ¿Está bien? Y ahora veamos un ejemplo. Lo de cifras decimales, yo miro lo que hay después de la coma y ahí aproximo. Cuando hablo de cifras significativas, sí o sí las tengo que identificar primero. Entonces, sí o sí tengo que ir a punto flotante. ¿Está bien? ¿Y por qué decimos esto? Porque volvemos a este ejemplo ahora. El número que teníamos en el inciso A del problema 1 de la última sección del apunte, decía 0.00328. ¿Está bien? Si a mí me dicen redondear a 2 cifras decimales, ¿está bien? ¿Cuál va a ser la aproximación a 2 cifras decimales de este número? ¿Cuál va a ser la aproximación? O sea, a ver, vamos a decir de nuevo. Este es el redondeo a 2 cifras decimales. ¿Cuál sería? Las Sofías en BB dicen 0,01. María José también, pero acá Lucas dice 0. Porque si pido 2 cifras decimales, ¿qué hago? 1, 2, triqui, el número este es menor que 5, o sea que la aproximación va a ser 0.00, o sea 0. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Está? Entonces, si ahora me dicen redondeo, ¿quedó claro, Sofía? ¿O Sofías? ¿Y María? ¿Sofías y María? ¿Se entiende? Como me dicen a 2 cifras decimales, yo miro lo que hay después de la coma. ¿Está bien? Ahora, si me dicen redondeo a 2
cifras significativas, primero lo que tengo que hacer es determinar las cifras significativas de este número y necesariamente tengo que ir al número 0.3, anotación de punto flotante. Y recién ahí voy a redondear a dos cifras significativas, que la aproximación, ¿cuál va a ser? 0,33. ¿Ven la diferencia que hay entre redondear a cifras decimales y redondear a cifras significativas? ¿Se entiende la diferencia? ¿Está bien? Y acá, por eso es importante saber esto del punto flotante y las cifras significativas, porque esto efectivamente es lo que hace la calculadora. La calculadora, después acá, ¿qué es lo que va a dar? Me va a dar el número 0,0033. Lo que yo voy a leer en el display, toda esta transformación está oculta. ¿Está bien? Yo lo que voy a ver va a ser esto. ¿Sí? Yo lo que veo es esto. ¿Sí? Por eso es importante saber cómo funcionan las calculadoras, porque después todos los equipamientos que ustedes utilicen de acá en más utilizan esta, ¿cómo se llama? Esta noción de cifras decimales, redondeo, truncamiento y cifras significativas. ¿Estamos? Y de hecho, ¿ustedes trabajaron con cifras significativas en química todavía ya o no? ¿Ya entraron al laboratorio? No. Bueno. Probablemente tengan que lidiar con cifras significativas, que eso implica que tienen que ir a punto flotante. ¿Está bien? Entonces, por eso nosotros hinchábamos con notación científica y potencias de 10. ¿Está? Que de hecho, a ver, esto es algo que surgió, las calculadoras de mano, el número ¿cómo lo escriben las calculadoras? Las calculadoras lo van a escribir así. El display de la calculadora, la notación científica, la van a usar así. 0,328 E-2. ¿Está bien? Esta E, ¿qué significa? No. Esto es lo que representa el 10. Esta E no es de error, sino es de exponente. ¿Exponente de quién? Este va a ser el exponente de quién? De 10. Eso es lo que dice la calculadora. ¿Está bien? Probablemente esto va a aparecer cuando ustedes vayan haciendo muchas cuentas. ¿Está bien? Y cuando ya empieza a tener muchos ceros o números muy grandes, ahí va a empezar a aparecer la notación, notación científica. Agarren la calculadora y hagan 3 por 3 por 3 por 3 y fíjense que eventualmente va a aparecer, a ver, 3 por 3 es 9, 3 por 3 va a ser 9, 3 por 3 por 3 81, 3 por 3 por 3 por 3 es... Esto es 3 al cubo. ¿Cuánto es 3 a la cuarta? 243. Ah, 3. Vamos de nuevo. Cintia corrigió. 3 al cuadrado 9. 3 al cubo 27. 3 a la cuarta 81. 3 a la quinta 243. 3 a la sexta 729.
Hagan 3 a la 15. 5 puntos. ¿Cuánto es 3 a la 15? 14,34. 14,34. 3 a la 20. ¿Así? Y ahora 3 a la 30. 2.05. 89. 11. E a la 14. Ah, estas son rechetas las calculadoras estas. ¿Ninguno tiene una calculadora clásica que le aparece la letra E? A ver. O la del teléfono. Son rechetos ustedes con las calculadoras que tienen. Digo, eventualmente cuando el número de cifras de dígitos que tiene el número supera la cantidad de dígitos que puede escribir el display de la calculadora, ahí empieza la notación científica. ¿Está bien? Que, digo, está bien, acá este número es 10 a la 14, en las calculadoras más clásicas, ahí va a aparecer el E14. Claro, acá son rechetas la calculadora, acá, o sea, 10 a la 14. O sea, es para, claro, está bien. ¿Quedó claro esto de aproximaciones, redondeo, truncamientos, cifras decimales, cifras significativas? Son dos conceptos distintos, cifras significativas, cifras decimales. ¿Está bien? Y ustedes eso lo tienen que tener claro, y cuando aproximan un número, tienen que saber si les pidieron cifras significativas o cifras decimales. Y si no dice nada, el estándar es cifras decimales redondeo a 2 cifras decimales. Ese es el estándar. Ah, ok, bien. Hay una cosa que estamos hablando, ¿sí? Que estamos hablando es, acá preguntan el error absoluto y el error relativo. ¿Está bien? ¿Y eso viene a cuento de qué? ¿Esto qué representa? Esta es una recta numérica, ¿no? Y yo estoy midiendo algo. Yo estoy midiendo algo. ¿Está bien? Y ese algo, este es el valor verdadero. ¿Está bien? Que acá el valor verdadero, si simplifico en castellano, esto sería BB, pero en inglés uno diría el true value, ¿no? Digo, este es el valor que yo estoy midiendo. ¿Está bien? Entonces, valor dice. Verdadero, valor verdadero. ¿Está bien? Ese es el valor que yo quiero medir. Y acá estoy pensando, no sé, concentración de Escherichia coli que hay en una, ¿no? En una muestra fecal, o la concentración de matíes en sangre, o la concentración de albúmina en orina, ¿no? O la concentración de cannabis que yo tengo que agregar a la crema para los masajes, etcétera, 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 etcétera. ¿Está bien? Entonces, ese valor verdadero, generalmente, o la probabilidad de encontrarlo o medirlo es 0. Porque cuando uno está midiendo, básicamente aparecen dos tipos de errores, que
lo que se llaman en teoría de errores error sistemático y error aleatorio. ¿Está bien? El error sistemático está asociado a, por ejemplo, las limitaciones de la tecnología. ¿Está bien? Ustedes, si por ejemplo ustedes tienen no es lo mismo tener un microscopio óptico que un microscopio electrónico. ¿Está bien? Esos dos instrumentos hacen lo mismo, me permiten mirar cosas chiquitas, pero uno va a ser mucho más preciso que el otro, más exacto. ¿Está bien? Porque tiene más capacidad para pegarle mejor, digamos, ¿no? ¿Está? Hay otros errores sistemáticos asociados a la experticia de quien está tomando la medición. ¿Está bien? Y hay otros errores que son aleatorios, que es porque, bueno, justamente una de las Escherichia coli se fue a dormir antes de que le sacaran la foto en el microscopio. ¿Saben lo que es la Escherichia coli? Pues yo digo, es una bacteria, esta bacteria es súper linda, es hermosa en realidad porque cuando está quieta pensando, está toda despeinada, y cuando se está moviendo, se peina. Y va en el sentido del movimiento, digamos, ¿no? Acá está andando, digamos. Y esto se observa, es maravilloso ver estos dos estadios de la Escherichia coli. Y esta es una bacteria que es natural de nuestra flora intestinal. Y es importante para nuestra digestión, pero está muy bien controlada, porque cuando se descontrola, quiere decir que empieza a crecer mucho, a nosotros nos agarra gastroenteritis. Diarrea, vómitos, fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, puede pasar que cuando yo estoy mirando en el microscopio, alguna de estas se hayan ido antes, ¿está bien? Pero eso yo no lo puedo controlar. Entonces, los errores aleatorios de mediciones son justamente cosas que yo no preví, no lo puedo manejar. Los sistemáticos sí se puede manejar porque digo, bueno, practica más. Sacá varias fotos y quédate con la mejor, ¿no? Por eso hay que calibrar mejor los instrumentos, ¿sí? Ustedes van a trabajar con un montón de equipamiento que hay que calibrarlos, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajan con balanzas, así sean las balanzas más de cocina, las más comunes, siempre uno las tiene que prender cuando ya están ubicadas sobre una superficie horizontal. ¿Está bien? Porque si no, si yo las prendo y las tengo en cualquier otra posición, se empiezan a descalibrar. ¿Sí? Lo mismo pasa con la balanza del baño, cuando yo me peso, digamos, ¿no? Siempre está descalibrada. A mí me da como 20 kilos de más siempre. Así que bueno. Y la pongo quieta, pero igual siempre me da 20 kilos de más. ¿Está bien? Entonces, bueno. ¿Está? Entonces, ¿cómo se mide ese error? ¿Cómo se puede cuantificar ese error? Y acá es donde aparece esta cosa, ¿cómo se llama? Supónganse que este es el valor verdadero y este es el valor observado. Ese es el valor observado. ¿Está bien? Esto es lo que midió o lo que yo obtuve con mi instrumento. ¿Está bien? Entonces, el error absoluto es esta distancia. ¿Está bien? Es esa distancia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se mide el error absoluto? El error absoluto es justamente en la distancia, en la recta numérica, la distancia se mide con la función valor absoluto. ¿Está bien? Entonces esto va a ser valor verdadero menos valor observado. Ese es el error absoluto. ¿Está bien? Es qué tan lejos o qué tan cerca, esto mide la distancia que hay entre lo que observé y lo que realmente debería ser. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, qué bonitas. Si ustedes tienen 0,00238, por ejemplo, este es el valor verdadero, ¿no? Y el valor observado
Es ese. ¿Cuál va a ser el error absoluto? True value over, sí, true value. A ver, true value, a ver. True value, ok. Y el otro es observed value. Observed value, ok. Open English. Repollo, re chicken. ¿No? Ah, no voy a explicar el chiste. Pero, a ver, era pollo, chicken, repollo, re chicken. Bueno, el error absoluto va a ser, entonces, 0,02 menos 0,00238. ¿Cuánto da esto? Nahuel dice 0,00038. ¿Por qué se pone esto de valor absoluto? Porque esto mide una distancia, ¿no? Y a ver, este número, esta cuenta, si ustedes hacen 0,002 menos 0,00238 en la calculadora, ese número le dio negativo, ¿no? ¿No les dio negativo? ¿Eh? ¿Por qué les dio negativo? Porque este número es más grande que este. ¿Está bien? Entonces, lo que hace el valor absoluto, a mí no me importa cómo hagas la diferencia, la resta, a mí siempre dame la distancia. Y el valor absoluto lo que hace es se chupa el signo. Entonces, no importa si yo hago el valor observado menos el valor verdadero o al revés, como yo le estoy poniendo el valor absoluto, siempre me va a escupir una distancia. Siempre es positivo. Sí, ya vamos. Sí. ¿Está? Ese es el error que hay. Que es un error bastante interesante, digamos. O sea, es una medición precisa, digamos. Pues fíjense que en notación de punto flotante esto es 38 por 10 a la menos 3, ¿o no? ¿Está bien? O sea, menos a la 4, ¿no? ¿4? No, 1, 2, 3. Pues corrí 3 lugares. Si hubiese, claro, la notación científica. Si es notación científica hubiese sido 3,8 por 10 a la menos 4. Exacto. Y no importa si no ponemos menos. Ahí me dijo la calculadora. ¿Te dio la calculadora? Ok. Ah, pero es 3,8 por 10 a la menos 4 te dio. No te dio 0,38 por 10, ¿está bien? Es lo mismo. Claro, acá Cristian dice que la calculadora responde en notación científica. Es multifacética la calculadora, porque la calculadora te da notación científica, pero está haciendo todas las cuentas en punto flotante. Es genial, digamos, lo que puede hacer la calculadora. ¿Está bien? Y el error relativo compara este desvío respecto del valor posta, digamos, del valor, ¿está bien? Del valor real, del valor verdadero. Entonces, ¿cómo lo compara? A través de una razón. El error relativo es el error absoluto sobre el valor verdadero, que es, entonces sería valor verdadero menos valor observado sobre el valor verdadero. Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que me está dando es un porcentaje. ¿Qué tanto de lo que yo debería observar o del valor que yo debería obtener, ¿está bien? ¿Qué porcentaje es de diferente o qué porcentaje? A ver, lo que estoy diciendo es, estoy comparando el error absoluto respecto del valor observado. Lo quiero decir de otra manera y no me sale. ¿Está bien? Veamos en el ejemplo este. El ejemplo, el error relativo para este caso, el valor verdadero abajo es 0,00238.
y acá era 0,00038, ¿no? ¿Cuánto da esta cuenta? ¿1, ¿sí? Ah, ¿cómo? Y no sé qué. O sea que si lo redondeamos, esto sería 0,16, ¿no? Y esto yo lo puedo escribir en porcentaje. Esto es aproximadamente 16%. ¿Eso qué está diciendo? Que el error que yo cometí, el error absoluto, es más o menos un 16% del valor que yo debería haber obtenido. Es nada o nada, ¿eh? Sí. ¿Está bien? Esto, ese error relativo en general es un porcentaje. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero tener siempre? Quiero tener un error absoluto pequeño y en un error relativo pequeño. Pero lo que pasa es que, como pasa en la vida, la felicidad nunca es completa. Entonces, a veces yo tengo, y eso es creo que es un dibujo que lo tenemos, lo tenemos en los apuntes, ¿sí? Lo ideal sería siempre estar acá. Error absoluto pequeño y error relativo pequeño. Pero la felicidad nunca es completa. Entonces a veces voy a tener un error absoluto pequeño, pero un error relativo alto. A veces voy a tener un error absoluto alto, grande, pero el error relativo es pequeño. Y en la peor de las situaciones es esto, cualquier cosa. Esta después de volver de la Patagonia. Si tengo que medir en el laboratorio, llego el sábado a las 6 de la mañana al laboratorio, olvídatelo. ¿Está bien? Por eso, ¿no? Si yo no hago una medición y cambio el error y me da 500, ¿qué voy a hacer? ¿Es una pregunta o un error chico? Perfecto. Esa es la utilidad del error relativo. Utiliza nuestro error absoluto de lo que sería el tamaño, ¿se entiende? Esa es la utilidad del error relativo. Si el error relativo le da bajo, es un error de bajo. ¿Bien? Pregunta si nuestro error es 10. Si la medición que nosotros resultado 15 es un error alto. Resulta un porcentaje alto del 15. ¿Bien? Ahora, si el verdadero valor que tendríamos por el lado es 1000 y nuestro error absoluto es 10, esto no es muy alto, porque entre 1000 y 390 estamos siendo bastante precisos, ¿entiendes? Entonces tiene su utilidad el error absoluto, pero también tiene su utilidad el error relativo. O sea, tienen la utilidad de utilizar los dos tipos de errores, porque para ustedes en su carrera es bastante importante identificar el error en cuanto, la relación del error en cuanto al verdadero valor que tendrían que haber tomado. ¿Bien? Que de hecho en los apuntes hay ejemplos, ¿no? De tener errores absolutos pequeños, pero errores relativos muy altos, y viceversa. Errores absolutos muy grandes, pero error absoluto muy pequeño. ¿Está bien? Y eso tiene que ver con el tamaño de la observación. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, esperen, no se vuelvan locos. Como viene la asistencia,
Vamos a habilitar la asistencia. Compartimos la... Easily create studio quality videos with Powtoon. Get started fast with hundreds of pre-designed templates. Vamos a la contraseña, no está saliendo el... Ahí está la contraseña. No sale el sonido. ¿Está bien conectado ahí? Ah, pero claro, no hay... Ah, lo cerré igual al sonido. No debería, ¿eh? No debería estar oculto, ¿eh? ¿Ya pude? Ok. Sí. Para tener la definición bien, entonces el error relativo compara el error absoluto con el observado. Exacto. Con el valor, no, el valor verdadero. Con el valor verdadero. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Pablo. Acá Pablo está preguntando cuál es la diferencia entre el error absoluto y el error relativo. Y volvemos de nuevo a este dibujito, ¿sí? El error absoluto es simplemente esta distancia. El error relativo es comparar esta distancia con esta de acá. ¿Está bien? Y por eso el error relativo siempre está en la ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Ah, se está escuchando solo la música. A ver. Sí, no sé qué está pasando. Bueno, hey, terminó la clase, parece. Acá en Habla 300 están re desacatados, no se rescatan más. Otra pregunta. Ah, acá están preguntando. Vamos a mirar el... Ahora estoy con esto.
¿Qué querés? La asistencia de no. Ahora estoy con esto. Vamos con esto. Vamos con este problema. Acá están preguntando, ¿tu nombre? Florencia está preguntando. Quedaban, ¿se acuerdan? Estas dos fracciones. Quedaban estas dos fracciones. Y a ver. Mañana en clase el cronograma está dice si hay clase mañana o no. Bueno, para este caso, ¿cuál es la fracción acá? Fíjense, la fracción acá no es un medio. No. Sí, María Becerra. Dale, Duki. No, ¿cómo es Woz? Que ahora canta, ¿no? ¿Cómo es? No voy a... ¿Un quinto? Fíjense que el punto acá es observar de que este segmento es un sexto. ¿Por qué es un sexto? Digo, este segmento está entrando dos veces acá. Esta distancia es la misma que esta y la misma que esta. O sea que DE, digo, la razón que hay entre DC y DE es 2. ¿Está bien? O sea, esto es el doble que esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando yo divido acá esto y hago este truquito de acá, ¿en cuántas partes tengo dividido el rectángulo? En 6. Entonces, efectivamente, como dijo Catalina, esto es un sexto. ¿De este? Este ya lo hicimos. ¿Este cuánto era? 4/9 y este era 1/4. Esto está lo discutimos el martes. ¿El martes o el miércoles? Está en el sincrónico del martes o el miércoles. En este caso, el martes. La fracción esta es un medio. ¿Y por qué es un medio? ¿Por qué es un medio? A ver, y acá lo que estamos mirando es esta característica bonita que tienen los triángulos, que supónganse que yo ahora trazo una línea acá. Yo trazo una línea acá. ¿Está bien? Y ahora miro este triángulo. Bueno. Que es rectángulo, ¿no? O sea, estoy tirando líneas verticales acá. Y ahora miro este triángulo de acá. Entonces, fíjense, este triángulo azul tiene el mismo área que este triángulo, el blanco. Porque tienen la misma base y la misma altura. Lo que pasa es que uno está más torcido para el costado, ¿no? ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Es como que yo lo moví, este punto lo moví hasta acá para armar un triángulo rectángulo. Entonces, este área, el área de este triángulo azul es el mismo que el del blanco. Lo que pasa es que tienen distintas formas. Y lo mismo pasa con este triángulo sombreado, con este triángulo blanco, digamos, y este de acá, por ejemplo. Este triángulo tiene el mismo área que el triángulo blanco, porque tiene la misma base y la misma altura. ¿Está bien? ¿Sí? Y este de acá tiene el mismo área que el blanco de acá. Bueno, ¿para qué terminamos con esto? ¿Para qué terminamos con esto? Entonces acá el punto es que, fíjense que ahora mi rectángulo quedó partido en 3 partes, que no son iguales. Pero cada uno de estos triángulos es la mitad de cada una de esas partes. ¿Está bien? Porque, digo, miro esta parte de acá primero. A ver si le ponemos otro color.
Ah, no. Acá le tengo que cambiar el color acá. Yo en esta primera parte voy a mirar este cacho de rectángulo. Entonces fíjense que el área blanca esta, que es el mismo área del triángulo rojo, es la mitad de este de acá. Cuando ahora miro esta parte del rectángulo grande, no, este triángulo de acá, que es el mismo área del triángulo blanco, es la mitad del área del rectángulo rojo. Y lo mismo pasa con el tercero. ¿Está bien? Entonces, cada una de estas áreas sombreadas, o del área blanca, digamos, es la mitad de cada uno de esos rectángulos. Por ejemplo, el área que está sombreada efectivamente mide 1/2. ¿Se entiende eso? O sea, este era como el más, no era el más rebuscado, pero pensar en esto de que hay triángulos que tienen diferente forma, pero van a tener el mismo área. ¿Por qué? Porque tienen la misma base y la misma altura. Bien, Dana era que preguntaba. Ana preguntaba sobre ejercicio 5, sección 113. ejercicio 5, sección. Pero ese no, la sección 113 no me gusta. Ejercicio 5. Este de acá, Ana, el que estoy mostrando ahora. Este de acá. ¿Qué significa que el número sea coprimo? Que dos números sean coprimos. Que son primos y son más que primos, coprimos. Bueno, lo que ustedes tienen que buscar es qué significa que el número sea coprimo. Coprimo quiere decir que son dos números enteros que no tienen divisores en común. Entonces, por ejemplo, el 6 y el 5 son coprimos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los divisores de 6? 2, 3 y 6. Y los divisores de 5, bueno, el 1 y el 5, no tienen primos en común, divisores en común, por eso se llaman coprimos. ¿Está bien? Entonces, deme un número que es coprimo con 10. ¿6 es coprimo con 10? No, ¿por qué? Porque tanto 10 como 6 se divide por 2. Pero un coprimo con 10 es 11, por ejemplo. 10 y 11 son coprimos, porque no tienen divisores en común. ¿Está bien? El 7 es un coprimo, el 21 es coprimo con 10, el 23, ¿se acuerdan? Y esto es lo que justifica la magia que yo hice con las fracciones, que estoy haciendo pases de magia el miércoles, que ustedes me daban una fracción y yo les decía si era periódica pura, mixta, no sé qué. ¿Está bien? ¿Sí? Así que esa es la idea de coprimo. Entonces, lo que es bonito es que, por ejemplo, y ahí ya hacemos la cuenta esta y nos vamos. Por ejemplo, 7 no tiene divisores en común con 10. 7 es coprimo con 10. Entonces lo que yo sé es que voy a tener, 7 va a tener un múltiplo formado por, o sea, un número que va a tener esta forma. Entonces hagamos la cuenta con la calculadora. Como 7 no tiene divisores en comunes con 10, yo me puedo asegurar que el 7 va a tener un múltiplo que tiene esta forma. Entonces, 17 no es el número, porque 17 dividido 7 no es exacto. Veamos con 17, a ver si es múltiplo de 7. No, 17 no es. Ahora, 1717 es múltiplo de 7.
No porque da el resultado da con coma. El próximo múltiplo que estoy buscando es 17, 17, 17. ¿Es múltiplo de 7? Sí. ¿Está bien? Entonces, como el 7 es coprimo con 10, voy a tener un múltiplo 17, 17, 17. Este tipo de cosas, ¿está bien? 17, 17, 17 dividido 7 es exacto. Este tipo de cosas son muy relevantes hoy en día porque tienen que ver con algo que en matemáticas se llama criptografía. Y la criptografía es la base de la seguridad electrónica. Todas las transacciones electrónicas que yo hago a través de la web, especialmente cuando pago con Mercado Pago o no compro jueguitos, cambio moneditas ahí en lo de Pikachu, como es el Pokémon Go y demás, todas esas transacciones se basan en múltiplos y divisores. Y no solo en múltiplos, sino en números que son coprimos o relativamente primos entre sí. ¿Está bien? ¿Sí? Pero la idea de este ejercicio es que cuando un número es coprimo con 10, por ejemplo, yo me puedo inventar, 7 va a tener un múltiplo que tiene esta forma. A ver, fíjense, es 193 múltiplo de 7. No me da que le pegué, no. Ahora 193, múltiplo de 7. ¿Sí? Sí. ¿Ven? Entonces yo me puedo armar, por ejemplo, el 7 va a tener un múltiplo que va a tener esta forma. 12, 12, 12. A ver cuál será el múltiplo. No es 12. Hay que ver lo que va en el 0, digamos, si es punto 0. 12, 12, 12 es múltiplo de 7. ¿Ven? Entonces, ser coprimo con 10 me da como generar, puedo generar múltiplos de cualquier manera, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, entonces será el próximo, 109. Bueno, entonces tienen los dedos gordos. Ojo con los dedos tienen que apuntar, ¿ven? Ahí tienen que apuntar derecho. Así que bueno, chicos, a ver, escuchen.